Amable. Bueno, finalmente llegamos a la última presentación del representante de la Organización Mundial de Aduanas. Le pedimos a Guzmán Mañez que nos haga favor de hacer su presentación, su intervención. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Buenos días a todos. Antes que nada quiero dar las gracias por esta invitación a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República de México y de la Administración General de Aduanas, que me han honrado. Me siento orgulloso de participar en esta sesión del Congreso Nacional de los Agentes Aduanales. Para mí es la primera vez que estoy en México, así que, como van a entender, mi exposición va a abarcar temas exclusivamente de afuera de México. Voy a ser como un marciano para esta presentación. Soy un extraterrestre, pero creo que, como vamos a ver, vamos a tratar de ver en qué estamos en el mundo con esta problemática que en este módulo de subvaluación tenemos que tratar. Mi nombre es Guzmán Mañez, yo nací en Uruguay hace 51 años. Hace 27 años ingresé a la aduana de mi país. En aquel momento ingresé en el sector valoraciones y hace 6 años tuve la suerte de haber sido designado por la aduana de mi país a representarla en el Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas. Y las suertes y las coincidencias y la fatalidad del destino han hecho que hace 3 años me eligieran como presidente de este Comité Técnico de Valoración Aduanera, y lo estoy haciendo con el orgullo de ser un aduanero latinoamericano y representando a toda Latinoamérica. Los delegados de Latinoamérica sí lo saben y sepan que a través mío tienen una puerta para conectarse con la Organización Mundial de Aduanas. Y además, lo otro que tengo que decir es que me siento como en mi trabajo, me siento como en mi casa, porque los puntos que se han tocado, las presentaciones que me han precedido, no hacen más que confirmar que todas las aduanas de Latinoamérica estamos más o menos en los mismos temas, más o menos con distintas peculiaridades, con distintas particularidades propias de nuestras realidades. Quizás algunas arrastran de nuestras historias recientes, pero es un tema recurrente. Este tema de la subvaluación es un tema que preocupa a la región, y bueno, y en definitiva, no voy a hablar, como ya dije, de lo que está pasando en México, pero sí voy a hablar de lo que está pasando en Latinoamérica, menos México, porque he tenido la suerte de conocer varias administraciones aduaneras latinoamericanas. Y por último, antes de seguir, quiero felicitar a la selección sub-17 de México, que luego de 2 pelotas en el palo, pero merecidamente han resultado justificadamente y merecidamente ser los campeones mundiales. Felicitaciones. Bueno, muy bien, comencemos entonces con esta presentación. Cuando me invita amablemente la Confederación a hacer esta participación en este módulo, me plantea esta introducción que realmente me puso nervioso. Yo la dividí en 4 puntos y más o menos dice que existe en México un Plan Nacional de Desarrollo que abarca el periodo 2007-2012, el cual busca que la economía sea más competitiva, que se fomente las inversiones, las importaciones y el empleo. Y en esta línea de fomento, digamos, de mayor inversiones, mayor movimiento económico, se están otorgando ciertas facilidades administrativas, por lo cual se deja un esquema que se venía aplicando hasta hace relativamente poco, conocido como precios estimados y sus correspondientes garantías.
antecesores ya han hablado de eso, y yo no lo conozco, pero lo entendí cuál era la línea de este Plan Nacional de Desarrollo. Pero continuaba la presentación diciendo que, no obstante, al no existir algún cálculo de costo mínimo, las autoridades aduaneras han iniciado una gran cantidad de procedimientos de investigación en estas importaciones por subvaluación, tomando en cuenta elementos subjetivos, decía la presentación. Estas situaciones generan mayor insumos de tiempos y mayores costos en los despachos, en los trámites aduaneros. Y por último, producto de esto es que las importaciones se han entorpecido, por lo que se reduce el desarrollo del país, el comercio exterior y su competencia. Realmente cuando leí esta introducción dije, ¿cómo es la cosa? Arranca que el objetivo es mejorar la economía, hacerla más competitiva, mejorar las inversiones, importaciones, se toman medidas administrativas que la consecuencia es que van en sentido contrario, entorpecen la economía, el movimiento. Ahora, después de estas presentaciones y de lo que voy a exponer, me voy a quedar más tranquilo porque creo que podemos aclarar algunos de estos puntos, dado que no es como un vaivén que subió y bajó, sino que está todo en la misma línea. Pero en definitiva esta es la introducción para este módulo. Mis predecesores se han explayado en esto, no quiero extenderme más. Pero sí este módulo o esta presentación de subvaluación tiene este objetivo general. Conocer las causas que han llevado a la aduana a realizar esta mayor cantidad de investigaciones por subvaluación. En segundo término, conocer si existe un análisis de riesgo para disparar estas investigaciones. Un tercer punto sería qué hacen otros países para controlar la subvaluación. Y por último, cuáles serían los mecanismos que deben promoverse para detectar este supuesto de subvaluación sin afectar la operación aduanera y analizar la actuación de los sujetos que participan para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos. Excelentes estos objetivos, algunos fueron muy claros mis predecesores, mis colegas aduaneros mexicanos. Yo creo que voy a hacer un contexto para tratar de llegar a ver algunos de ellos que voy a poder comentar, otros son muy internos, pero los objetivos son claros y volveremos sobre la marcha, volveremos al final de la presentación. Pero para llegar a esto, tenemos que saber de dónde venimos, o por qué estamos donde estamos, o cuáles son las normas, o cómo es la tributación aduanera internacional que hoy nos rige. Todos sabemos que hoy en materia de valoración aduanera, los países que formamos parte de la Organización Mundial de Comercio debimos haber adoptado el famoso acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del GATT, hoy día OMC. Este acuerdo, que nos rige en nuestros países, tiene una filosofía inspirada en su principal método, el que se conoce como el método del valor de transacción. Voy a ser muy sintético, pero evidentemente lo que todos conocemos, lo que todos podemos entender y que tiene varios miles de años de historia, es que normalmente, del punto de vista económico, del punto de vista social, la humanidad se ha venido desarrollando con esta operación tan simple como lo es la compraventa. En la humanidad existe agentes económicos que en determinado momento y en determinado lugar están dispuestos a vender una cosa, a vender un bien, y hay otros que están dispuestos a comprar ese bien. De la confrontación de esas voluntades, de la oposición de esos intereses, es que surge normalmente lo que conocemos, que es muy habitual, lo tenemos muy incorporado, la compraventa. Para llegar a ello, sin duda, el vendedor en su interés directo fue impulsado a obtener el mayor precio posible y en contrapartida el comprador tratar de pagar lo menos posible. Cuando esa
llamémosle oposición de intereses. Cuando esa situación enfrentada entre un vendedor y un comprador se presenta y no hay factores externos que la afecten, se determina una compraventa donde hay una parte que entrega un bien y hay otra parte que entrega un precio en determinadas unidades monetarias. El acuerdo de valoración del GATT o de la OMC determina que ese precio que acabo de describir es el mejor precio que existe a los efectos de determinar la base imponible de las operaciones de importación. Esto es tan sencillo que a veces a nosotros hasta nos cuesta entenderlo. Yo a veces pongo un ejemplo de la economía doméstica para que se entienda lo que voy a venir a explicar después. Supongamos por un momento que nosotros queremos comprar un bien cualquiera, un electrodoméstico en México. El electrodoméstico se encuentra hoy en plaza más o menos alrededor de 100 unidades monetarias más IVA. El IVA creo que es el 16% en México, ¿no? Muy bien. Nos decidimos que sí, que no. Finalmente, cuando nos estamos por decidir, una cadena de tiendas, una cadena de supermercados, ese electrodoméstico lo ofrece con un 30% de promoción por liquidación de stock, por fin de temporada, por lo que fuere. Y nosotros que estábamos esperando para comprar ese producto, lo que nos faltaba era que estuviera de promoción y vamos y lo compramos. Nos pasa todos los días, ¿no? Vamos y lo compramos. Lo que estábamos dispuestos a pagar 100 más IVA, hoy lo encontramos a 70 más IVA. Y vamos a ese negocio y compramos ese producto y llega el momento de pagar y resulta que, imagínense por un momento, si hubiera alguna disposición que dijera: señor, no, ven un poquitito, usted los 70 lo paga. Pero acá hay un organismo tributario en este país que entiende que el IVA no tiene que pagarlo sobre 70, sino que tiene que pagarlo sobre un precio que era el precio que venía valiendo hasta hace 3 días, que era el precio de 100. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, yo voy a comprar un bien en 70 porque está de oferta, que hace unos pocos días estaba a 100 y resulta que existe una norma, no importa cuál, supongamos, que me determine que esa compra, el IVA, como consumidor final, no va a ser sobre 70, sino que sobre 100. Es decir, voy a pagar el 16% de 100 y no el 16% de 70. Evidentemente, podría pasar, es un ejemplo, pero ¿qué efecto o qué situación nos causa a nosotros? Un rechazo natural, porque todos tenemos asumidos que el IVA es un impuesto que se paga sobre la compra al consumidor final sobre el precio de venta. Y el precio de venta en esta situación sufrió una baja producto de razones de mercado, de oferta, de lo que todos sabemos. Todos los días hay promociones, todos los días hay ofertas. Y todos los días en la economía doméstica nosotros las aceptamos. La pregunta es, si todos los días nosotros las aceptamos en las economías domésticas, ¿qué nos sucede a nivel de comercio exterior, de operadores de comercio exterior, cuando salen al mundo a comprar y vender mercadería? ¿Qué sensación puede recibir un importador uruguayo, voy a hablar de mi país, si llega con un negocio que hizo que él compró un producto que estaba en un muy buen precio y en nuestra aduana, la aduana uruguaya, por alguna norma, le decimos: no señor, no es lo que usted pagó la base imponible para liquidar los aranceles, es lo que debería valer o es lo que tenemos en una lista de precios preestablecida. Evidentemente ese importador primero va a sentirse decepcionado. Él hizo un negocio, confirmó una compra, hizo una planificación de su actividad, la tenía pensada sobre ese precio y sobre ese precio iba a pagar los tributos aduaneros correspondientes. Pero bueno, llegó a mi país, a Uruguay, y resulta que la administración aduanera de Uruguay no se lo reconoció. Bueno, es un ejemplo, pero lo que le quiero decir es que si fuera así, ese importador tiene la normativa que lo respalda, que es este acuerdo
de valoración del GATT o de la OMC. El valor en aduana en los países que somos miembros de la OMC es, si se dan una serie de condiciones y se dan una serie de ajustes, que luego referiré muy brevemente, el valor de transacción. ¿Se entiende? ¿Está claro? Si esto es así, y la pregunta es, ¿por qué es así? Bueno, voy a ser muy breve porque esto tiene una evolución histórica. Hasta hace 50 o 60 años no era así. Normalmente nuestros países tenían un esquema de tributación aduanera basada en derechos específicos. Como sabemos, los derechos específicos, ¿tá?, son precios fijados, preestablecidos, fijados de antemano por la Administración Aduanera o el Ministerio de Hacienda o una entidad gubernamental determinada, que hacía como una especie, así como existe una lista del sistema armonizado para identificar todos los productos, bueno, había una lista similar donde se fijaban precios preestablecidos. En mi país se lo llamaban aforos. Eso, o sea, aforar era valorar administrativamente el universo posible de mercaderías. Dicho de otra forma, los importadores sabían que hacían sus negocios, pero su tributación aduanera, el tributo aduanero, que resulta de esa fórmula base imponible, valor en aduana, por alícuota que surge de la tasa arancelaria combinada con el origen, en definitiva, los operadores en aquellos años sabían que sus tributos no se definían en función de su precio de compra, se definían de esa tabla de precios preestablecida que el gobierno, las administraciones aduaneras habían definido y publicado. ¿Qué problema tenían estas tablas? Bueno, que eran arbitrarias, que eran discrecionales, que podían subir y bajar y que finalmente resultaron ser ineficientes ante la gran variedad de productos, gran volatilidad de los precios. Era imposible mantener actualizada una lista de precios preestablecida. Luego surgió el artículo 7º del GATT, que como sabemos inspiró a las aduanas a eliminar los derechos específicos y aplicar los derechos ad valorem, en función del valor. Y aquí hubo una corriente a partir de la década del 50 de los países europeos, y luego nos arrastró a todos los países latinoamericanos, en definir un sistema de valoración que se conoció, los más veteranos me van a entender, como la definición de valor de Bruselas. La definición del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. ¿Y qué decía esa definición del valor? Que el valor en aduana, la base imponible para la cual yo iba a tributar cuando la mercadería llegara a mi país, no era un precio preestablecido por la administración. Tampoco era el precio que yo había comprado. Era lo que se conocía una noción teórica. Era lo que debería lo que debería valer, de acuerdo al mercado, a las circunstancias del mercado vigente, lo que debería haber pagado. Era una noción teórica. Es decir, si todos los importadores de un rubro determinado en México compraban un producto en 10 y aparecía uno que era muy hábil y había comprado ese producto en 8, por esta definición de valor, para ese importador que había comprado en 8, su base imponible era 10. No porque él hubiese evadido, no, sino porque su base imponible no era lo que él había pagado, era lo que debería haber pagado, como están pagando todos los operadores. ¿Se entiende? Entonces, la evolución de este tema, si vamos en los últimos años, arrancamos con listas de precios establecidos, derechos específicos. De alguna forma, los precios de los productos estaban fijados en tablas. Se avanzó, se dijo no, vayamos al valor de la mercadería. La primera generación del sistema de valoración fue la definición de valor de Bruselas. No era lo que realmente hubiese pagado cada importador, era lo que debería haber pagado, la noción teórica. Este modelo también fracasó, o no fue aceptado, o no fue universalizado, y ahora pasamos a la tercera generación, que es este acuerdo de valoración del GATT. El acuerdo de valoración del GATT lo que nos dice es lo que es el valor de transacción. Si se dan 4 condiciones y puedo aplicar 4 ajustes a ese valor de transacción, el valor en aduana es el valor de transacción. Y eso es norma, eso nos rige y eso forma parte del acuerdo de la OMC.
Con esto me voy a adelantar a un tema que a ustedes sé que les está preocupando, que son los famosos precios estimados. ¿Qué hacen con los precios estimados o por qué he escuchado alguna reivindicación en materia de los precios estimados? Bueno, los precios estimados eran algo parecido a lo que veníamos hablando, tanto con la definición de valor de Bruselas o con los derechos específicos. Los precios estimados eran precios mínimos, precios de referencia, en fin, la terminología y la aplicación que cada uno le quiera dar. En definitiva, ¿están alineados con el acuerdo de valoración del GATT, de la OMC? No, específicamente el acuerdo los elimina. Y lo segundo, y esto voy a hablar por las experiencias de las aduanas latinoamericanas, no por México, porque no conozco, pero aunque se dijo hoy en el panel, han resultado estos precios estimados no haber sido eficientes del punto de vista tributario aduanero. ¿Por qué? Muy sencillo. Los recursos aduaneros, los recursos humanos aduaneros son escasos en todas nuestras administraciones. No tenemos infinidad de funcionarios. Si los funcionarios los ponemos a controlar en la etapa, en su principal etapa de controles, en el momento de ingreso de la mercadería, si el producto está bien establecido, su precio estimado, sucede que hay operadores serios y operadores no serios en todos los países. Y ante esta situación de precios estimados, o precios índices, o precios de referencias, o precios mínimos, los que se adaptan más fácilmente son los operadores no serios. ¿Por qué? Porque ellos adaptan sus facturas, sus precios a lo que la aduana está controlando en ese momento. Si yo soy un importador de mala fe en Uruguay y tengo principalmente un sistema de precios estimados, y supongamos que opero con 10 productos, importo, la aduana difícilmente controle y tenga precios estimados en 10 productos, quizás tenga precio estimado en 3 o 4. Y sé los precios estimados que tienen 3 o 4. Por lo tanto, en esos precios me adapto a las circunstancias, me adapto a lo que pasa en la aduana. Y en los otros, como la aduana está enfocada a controlar esos precios estimados, normalmente puedo subfacturar más fácilmente. Esto es lo que ha pasado y lo he comprobado, no me lo han contado, lo he vivido en mi país y lo he vivido en otros, lo he cotejado en otros países. Por tanto, me quedo contento cuando mis colegas de la aduana mexicana en su exposición han concluido en esto que acabo de decir, que los precios estimados no han resultado eficientes a los efectos de combatir la subfacturación. Pero vamos a seguir porque me pongo a hablar y no paro. Quiero decir algunos problemas que tiene el acuerdo de valoración del GATT. Esto estoy en un contexto general para llegar al objetivo final que me propusieron los organizadores. ¿Qué problemas o dudas nos genera las disposiciones del acuerdo del GATT, del acuerdo de valor del GATT? Bueno, el primero de ellos es que cuando uno tiene una fórmula que el tributo aduanero surge de un valor en aduana por una tasa arancelaria, es decir, es un producto, ¿no? Dos elementos, una base imponible por una alícuota. Esa alícuota, como van a ver y como saben, es toda la clasificación arancelaria, el sistema armonizado, etcétera, etcétera. Ahí hay bastantes certezas, digamos que siempre hay dudas, por supuesto, pero ahí podemos, si nosotros tenemos un contenedor de whisky, por decir algo, si se importa un contenedor de whisky, podemos contar las unidades, pesar la cantidad, analizar el producto, etcétera, etcétera. Todos los factores que tienen en esta fórmula están científicamente establecidos y medibles. En cambio, el otro factor, que es el valor en aduana, el precio que pactó el importador mexicano con el exportador escocés, por decir algo. ¿De dónde lo sacamos? No existe un instrumento de medición de valor, un valorímetro que uno ponga un caso y le traiga un valor. El valor en aduana surge del valor de transacción que se han fijado ellos dos, posiblemente desde sus oficinas, o en visitas, o a través de internet. No es medible, y por eso tiene ese problema.
¿Qué hacemos cuando tenemos precios bajos? ¿Qué hacemos cuando tenemos subfacturación? Bueno, estos son los cometidos que tenemos los aduaneros. El acuerdo dice, y es muy claro, que si los precios son bajos pero son reales, es realmente lo que pagó, ese valor en aduana, ese valor de transacción es aceptable como valor en aduana. El tema nuestro como aduaneros y ustedes como agentes de aduana, para las conclusiones, es tratar de saber cuándo estamos ante un precio bajo o cuando estamos ante un caso de subfacturación. ¿Por qué? Porque el acuerdo les da la razón si están ante un precio bajo, la normativa los avala y los respalda, y con la misma fuerza que le da ese derecho, les va a dar luego la penalización correspondiente si no fuera el verdadero valor de transacción. ¿Se entiende, no? La otra pregunta que nos hacen es, ¿qué hacemos con la producción nacional? Vienen los precios de China, vienen los precios de, no sé, de Oriente, y resulta ser que son mucho más bajos que lo que costaría producir ese mismo producto en México o en Uruguay. Es una realidad. Fíjense la fórmula, valor en aduana por tasa arancelaria. ¿Es con el valor en aduana que vamos a contrarrestar los precios bajos de China? No. No es, si los precios son bajos en China, será a través de políticas arancelarias diferenciadas para contrarrestar, pero no es con el valor en aduana. Primero, porque como acabamos de decir, el acuerdo no lo prevé. Y segundo, porque lo único que podríamos hacer, supongamos que pensamos neutralizar esa diferencia de costos, es aumentar la base imponible para pagar más tributo de aduana, pero el precio sigue siendo sensiblemente inferior. No sé si se aclara. No estoy contrarrestando la diferencia del precio bajo. Renta fiscal, la otra que nos dicen a los aduaneros cuando aplicamos el acuerdo, pero ¿cómo? ¿Ustedes no son aduana? ¿No tienen que conservar la renta fiscal? Sí, sin duda. Nos originamos como organismos recaudadores, tenemos que cuidar la renta fiscal. Pero la renta tiene que ser la renta justa, la renta correspondiente. En aquellos productos que son bajos, tenemos que liquidar los impuestos sobre los precios bajos. En aquellos productos que hay subfacturación, tenemos que encontrar la prueba para reconocer esos ajustes y sancionar, como cobrar los tributos que correspondan y sancionar como corresponde. Pero además esto trae, lamentablemente, aparejado otra visión que es relativamente nueva y es relativamente moderna, y es que los aranceles, los tributos aduaneros han venido decreciendo, y han venido decreciendo gradualmente por nuestro proceso de integración. El paradigma en la región es Chile. Chile tiene para todas sus importaciones un arancel fijo del 6%. Pero tiene tanto acuerdo de integración con todo el mundo que el arancel efectivo, es decir, la cantidad de arancel cobrado sobre el valor CIF de sus importaciones no llega al 1%. Por tanto, ¿estamos hablando de que tenemos que cuidar la renta fiscal? Sí, tenemos que cuidar la renta fiscal. Pero a la vez, hoy en día, sepamos, y todos somos conscientes, que los tributos aduaneros juegan en contra o en oposición a la liquidación de los impuestos a la renta de tributos internos. El impuesto a la renta de las empresas económicas, o de las, no sé cómo se llamará. ¿Por qué? Porque si yo traigo una mercadería al exterior con un valor bajo, tengo un precio de venta alto, pagaré pocos impuestos aduaneros, pero me queda una brecha muy grande para pagar impuesto a la renta. Por tanto, hoy el análisis fiscal debe hacerse con un sentido más amplio. Las aduanas nos tenemos que juntar con las administraciones aduaneras y mirar los impactos que podemos hacer en conjunto. Ni que hablar para aquellas empresas vinculadas, aquellas empresas multinacionales que nos ven a nosotros trabajando en forma aislada de las administraciones internas, de impuestos internos, y ellos se tienen que enfrentar a las dos situaciones. Probablemente, y debe haber razones más que justificadas, las hay en mi país, para sobrefacturar los precios
Si yo pago bajo arancel o cero, tanto me da, y de esa forma aumento mis costos y bajo renta. Esto es una combinación, esto no se puede decir que es todo igual, no, es una combinación, hay que hacer un análisis conjunto. Lo que quiero decir es con todo esto es que la renta aduanera que tenemos que vigilar las aduanas es la renta justa, ni menos por su facturación, ni más por fijación de precios que no establece el acuerdo. Lo otro que nos dicen es, pero tenemos casos de subvenciones o dumping. Sí, es verdad, existen muchas subvenciones y dumping que afectan nuestra economía y afectan nuestra... Pero ahí sí que, más que claro, el acuerdo en su propia presentación, en su introducción establece que el sistema de valoración no es, el acuerdo, digamos, no es el método para contrarrestar la subvención y el dumping. No solo que no lo es, sino que además no es el indicado, porque como explicaba hoy cuando hablaba de los precios de la producción nacional, yo puedo aumentar la base imponible, puedo aumentar el valor en aduana, pero lo que impacta es sobre el arancel de ese valor, no sobre el 100% del dumping o del daño que me está causando. ¿Se entiende esto? Lo último que quiero decir de los problemas o las dudas que tiene el acuerdo es que normalmente todas las administraciones aduaneras, incluyo la mía, no tenemos un cabal conocimiento del acuerdo o no tiene una debida difusión. Es un problema endémico por distintas razones, hemos evolucionado, yo contaba, derechos específicos, sistema de valoración de Bruselas, hoy estamos con el acuerdo y tenemos poca difusión a nivel aduana, a nivel operadores privados y agentes aduanales de este tema y hace falta de difusión. Hace falta conocer, hace falta saber qué es lo que indican las normas en materia de valoración. Sigo, si no termino más. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, dije todas las problemáticas que no tiene el acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son, primero, ¿por qué entramos en el GATT? ¿Por qué entramos en la OMC, México, Uruguay? Evidentemente entramos porque debimos aceptar unas reglas para nuestro ingreso de mercadería al exterior que nos la van a aplicar cuando nuestras mercaderías las exportemos a otros países. Es un club de amigos. Cuando se formó en el año 47 eran 23 países, a nadie lo obligaron. Luego se fueron incorporando, entre ellos se definió este sistema de valoración. Y tenemos, como sabemos, un comité en la OMC que vela por la aplicación de este acuerdo y tenemos un comité técnico en la OMA que vela por la uniforme interpretación del acuerdo. Pero este es único, es equitativo, uniforme y neutro. Si la economía evoluciona, si las importaciones crecen, obviamente los precios crecen o los movimientos crecen y los tributos suben. Si decrecen, decrecen. No hay factores administrativos que puedan influenciar para subir o bajar las bases imponibles. Está conforme con los usos comerciales, como decía, se basa en el valor de transacción, sus métodos auxiliares están alineados con los usos comerciales, sus ajustes responden a realidades comerciales, no surge de ninguna oficina, de ningún cargo público, surge del mercado. Hoy en día se aplica en el 90% del comercio mundial, sus ajustes son únicos y cuantificables, objetivos y cuantificables, y asegura la certidumbre, la estabilidad y la transparencia, facilitando el comercio. Ni que hablar que cuando teníamos aquellos sistemas de fijación de precios establecidos o de sistema de valoración de Bruselas, había más discrecionalidad por parte de las autoridades aduaneras. Bueno, hoy en día estas normas promueven la transparencia, promueven el intercambio comercial. Y por último, promueve y reconoce el operador de buena fe. En el ejemplo que les puse, un operador de buena fe, fíjense ustedes esta situación. Yo soy un operador de buena fe en México. Me dedico a importar 10 tipos de productos. Si yo cumplo, si yo declaro, tengo un agente aduanal que me asesora, cumplo con las normas establecidas en el acuerdo, declaro mi valor de transacción, controlo o declaro cumplir las condiciones para aplicar este método, declaro y ajusto los eventuales ajustes del artículo 8
¿qué mayor certeza puedo tener como operador económico que ese valor de transacción y esa liquidación de tributos va a ser conforme y autorizada y conformada por las autoridades aduaneras? Esto me los da el acuerdo, está inspirado en esto. ¿Cuál es la realidad práctica que nos sucede en las administraciones aduaneras? Nosotros, a diario, hoy decía, si no escuché mal, el director de la Administración General de Aduanas de México, que a diario se enumeran 13.000 operaciones de importación. ¿Qué hay en esas 13.000 operaciones de importación? Hay una declaración, dependerá un poco de las características de México, pero presumo que hay una declaración jurada del valor en la cual hay elementos técnicos y no técnicos. En cada importación se nos presenta una declaración de valor resultante de un valor de transacción en el que bajo juramento normalmente se declaran tres cosas, o principalmente tres cosas. Que tengo un valor de transacción, que tengo una compraventa, que cumplo lo establecido en el acuerdo, que esa compraventa cumple las condiciones del artículo 1, que tengo y aplican o no los ajustes del artículo 8, y eventualmente, si no pudiera aplicar el método del artículo 1, tengo que aplicar los eventuales métodos siguientes, que todos conocen. Esto es lo técnico. Esto es lo que marca el acuerdo. Este es el punto sobre el cual ustedes, agentes de aduana, deben ser expertos, dominarlos, conocerlos y después hablaremos de responsabilidad, pero ser responsables ante sus clientes importadores de que esto es lo que corresponde. Luego de ello, hay una segunda área. La pregunta es, ¿esa compraventa que se declara se basa en una factura cierta, en una factura real, en un comprobante de flete o de seguro real? ¿Existen los pagos correspondientes? ¿O estamos ante un tema de fraude y de dolo? Son dos áreas totalmente diferentes y las aduanas nos enfrentamos a diario con estas realidades. Por un lado está el análisis técnico de la situación y por otro lado está el tema del fraude o de dolo. Tan es así que en la Organización Mundial de Aduana el primer punto, los temas técnicos, son los que tratamos en el Comité Técnico de Valoración Aduanera. El segundo punto, la subfacturación propiamente dicha, es un fraude y la Organización Mundial de Aduanas tiene un comité específico que se llama Comité de Lucha contra el Fraude, donde se estudian subfacturaciones, contrabandos, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, no podemos mezclar, una cosa es lo técnico, lo real, lo que corresponde por derecho y otra cosa es lo doloso. Por último, y para ir terminando y redondeando, la presentación esta tiene este objetivo general: conocer las causas que han llevado a la aduana a realizar una mayor cantidad de investigaciones por su facturación. Bueno, el Comité Técnico de Valor, que yo tengo el honor de presidir, ha hecho mucho material sobre los procedimientos de control y recomienda a las administraciones aduaneras tres momentos, como bien dijeron mis colegas: antes del despacho, durante el despacho y con posterioridad al despacho. Es cierto, y en las administraciones aduaneras latinoamericanas no podemos dejar todo para el tercer momento, posterior al despacho. Los países desarrollados ahí tienen su principal punto de control. Nosotros tenemos sectores informales, tenemos a lo mejor algunas actividades o ramas de actividades complejas y necesitamos tener un control o un seguimiento durante el despacho. Pero por excelencia, el principal método de control está posterior al despacho. Ahí es donde los técnicos aduaneros, hay que formar técnicos aduaneros, capacitarlos, profesionalizarlos. Ahí es donde los técnicos aduaneros pueden controlar, primero, si cumplen las condiciones del artículo 1, segundo, si están bien los ajustes del artículo 8 y por último, si hay casos o no de subfacturación. Cuando el objetivo primero dice que hay mayor cantidad de investigación de subvaluación, yo me quedo contento, me quedo conforme como aduanero latinoamericano. Entiendo que la aduana de México está bien encaminada. Entiendo que
paulatinamente, como todos, tenemos escasez de recursos, tenemos muchos problemas, pero tenemos que trabajar en controlar, investigar, porque el acuerdo así nos lo indica. Segundo, conocer si existe un análisis de riesgo para disparar esta investigación. Bueno, lo ha expuesto muy bien mi colega predecesor mexicano, existe un análisis de riesgo. El Comité Técnico elaboró un trabajo que se llama una guía para el desarrollo de la base de datos en materias de precios. Y justamente esa guía lo único que promueve o digamos, estimula es que las administraciones aduaneras tengan una base de datos, pero solo con el fin de análisis de riesgo, no para valorar, no para sustituir valor o fijar precios índices o precios estimados. ¿Qué hacen otros países para comprobar su facturación? Bueno, lo que comentaba recién. El control a posteriori, cuerpos profesionales, trabajos conjuntos con las administraciones tributarias. Tengan presente que lo que no se deja de tributar en impuestos de aduana se tiene que pagar impuestos internos. Y hay un sinnúmero de desarrollos de cooperación entre las aduanas. Hoy el licenciado Gutiérrez hablaba, o creo que era, no sé si era Gutiérrez o era el director general de aduanas, hablaba de todos los acuerdos que habían logrado a través de la Comalep, a través de la OMA. Existe una asistencia mutua. Porque en última instancia, lo que les decía al principio, tenemos que lograr la renta justa, tenemos que determinar el valor en aduana por este artículo del GATT. ¿Cuáles serían los mecanismos que deben promoverse para detectar este supuesto de subvaluación sin afectar la operación aduanera y analizar la actuación de los sujetos que participan para determinar las responsabilidades correspondientes? Bueno, poco lo dije también, conocer el acuerdo. Ustedes, agentes aduanales, tienen que especializarse, como saben de nomenclatura, como saben de origen, como saben de un sinnúmero de temas. El acuerdo de valoración son las reglas que fijan la base imponible para las importaciones. Tienen que asesorar a sus importadores, a sus clientes importadores, asesorarlos en el cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del método de valor de transacción o el que corresponda. Sin afectar la operación aduanera, bueno, yo creo que la aduana de México ha demostrado en forma muy clara que está cambiando y en su plan inicial decía que el tema es facilitar. Existen distintos modelos de facilitación que está desarrollando la aduana mexicana. La ventanilla única va a ser un desarrollo brutal para este tema y como también nos contó, tienen otro nombre aquí, pero lo que se conoce como operadores económicos autorizados, es decir, las aduanas no tenemos que controlar de la misma forma un operador que hace 20 años opera en un rubro en forma seria de un nuevo operador. Hay que tener distintos canales de control para las diversidades que tienen los complejos. Y por último, creo que, sin duda, y los agradezco, creo que este evento y la promoción de este módulo en este evento es una de las señales y de los elementos que se pueden justamente facilitar para promover justamente evitar estos males que tiene su facturación. Muchas gracias.